Mayo de 1938. En las colinas de Austria, cerca del pequeño pueblo de Mauthausen, los martillos neumáticos rompen el silencio matutino. No están construyendo una nueva carretera ni un edificio público. Están creando lo que se convertiría en uno de los campos de concentración más brutales del régimen nazi. Mauthausen. El lugar no fue elegido al azar. Heinrich Himmler, arquitecto del terror nazi, había identificado las canteras de granito de la región como perfectas para sus propósitos. El granito extraído allí serviría para construir los monumentos grandiosos que Hitler soñaba para el Tercer Reich, pero también serviría como un instrumento de muerte lenta y sistemática. Franz Ziereis, el comandante del campo desde 1939 hasta 1945, supervisó personalmente la construcción. Era un hombre meticuloso, obsesionado con la eficiencia. En su mente, Mauthausen no era solo un campo de concentración, era una fábrica donde los prisioneros trabajarían hasta la muerte, extrayendo el granito que glorificaría al Reich. Las primeras víctimas fueron 300 prisioneros alemanes y austriacos trasladados desde Dachau. Llegaron en mayo de 1938 y encontraron un paisaje desolador. Barracones de madera alineados militarmente, torres de vigilancia que dominaban cada ángulo, y en el centro, como una herida abierta en la tierra, la cantera de granito que definiría sus destinos. Hans Marschalek, un prisionero político austriaco que sobrevivió 6 años en Mauthausen, recordaba: «Cuando vi por primera vez esa cantera, entendí que no habíamos llegado a un campo de trabajo normal. Era un lugar diseñado para matarnos lentamente, piedra por piedra». La cantera de Wiener Graben se extendía como un cráter gigantesco, con paredes verticales de hasta 40 metros de altura. Los prisioneros la llamaban la fosa, y con razón. Miles de hombres morirían allí, aplastados por rocas, agotados por el trabajo inhumano, o empujados por los guardias desde las alturas en lo que cruelmente llamaban vuelos de paracaidistas. El sistema era simple pero diabólico. Los prisioneros bajaban cada mañana los 186 escalones tallados en la roca hasta el fondo de la cantera. Allí trabajaban entre 10 y 12 horas diarias, partiendo granito con herramientas rudimentarias, cargando bloques de piedra que pesaban hasta 50 kilos. Al final del día, debían subir esos mismos 186 escalones, muchas veces cargando las pesadas piedras en sus espaldas. Los guardianes llamaban a estos escalones la escalera de los paracaidistas, un nombre siniestro que hacía referencia a su método favorito de asesinato: empujar a los prisioneros desde lo alto de la cantera. La caída era de 40 metros. Nadie sobrevivía. Louis Hefliger, delegado de la Cruz Roja Internacional que visitó el campo en 1945, escribió en su informe: «La cantera de Mauthausen representa la más perfecta combinación de trabajo esclavo y exterminio que he presenciado. Era una máquina diseñada para convertir seres humanos en granito para los monumentos nazis». El granito extraído en Mauthausen no era cualquier granito, era de una calidad excepcional, perfecto para los proyectos arquitectónicos megalómanos de Albert Speer, el arquitecto de Hitler. Cada bloque arrancado de esa cantera con sangre y sufrimiento estaba destinado a edificios que glorificarían el Reich por 1000 años. Pero había algo más cruel en este sistema. Los nazis habían creado una perversa jerarquía del sufrimiento. Los prisioneros políticos alemanes y austriacos, aunque brutalmente tratados, tenían mejores posibilidades de supervivencia que los judíos, gitanos o prisioneros de guerra soviéticos, que eran enviados directamente a los trabajos más mortíferos. Simon Wiesenthal, el famoso cazador de nazis que sobrevivió a Mauthausen, observó: «En la cantera aprendí algo terrible sobre la naturaleza humana, cómo el trabajo, que debería dignificar al hombre, puede convertirse en el instrumento más refinado de destrucción». Si esta historia te impacta y crees importante preservar la memoria de quienes sufrieron en Mauthausen, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tu like ayuda a que más personas conozcan esta historia que no debe ser olvidada. La memoria de las víctimas depende de nosotros para perdurar. Los 186 escalones de granito que descendían al corazón de la cantera de Mauthausen
No eran simples escalones, eran 186 oportunidades diarias de muerte. Cada escalón había sido tallado por prisioneros que sabían que estaban construyendo su propio camino al infierno. La rutina comenzaba a las 4:30 de la madrugada. El sonido del silbato rompía el aire helado de las colinas austriacas. Los prisioneros tenían 10 minutos para vestirse, formar en el patio y marchar hacia la cantera. No había desayuno, solo el café negro y amargo que más parecía agua sucia. El descenso por los escalones era una ceremonia de horror. Los prisioneros más débiles, aquellos que ya no podían caminar normalmente, eran empujados por los guardias SS. Muchos caían y rodaban escalón tras escalón hasta estrellarse contra las rocas del fondo. Los demás prisioneros tenían prohibido ayudarlos. Era parte de la degradación sistemática de la humanidad. Johann Gruber, un campesino austriaco encarcelado por escuchar radio aliada, describía el descenso. Cada mañana era como bajar al inframundo. Sabíamos que algunos de nosotros no regresarían arriba por la noche. Los escalones estaban manchados de sangre de quienes habían caído el día anterior. En el fondo de la cantera, el trabajo comenzaba inmediatamente. Sin herramientas adecuadas, los prisioneros debían partir el granito usando martillos desgastados, picos rotos y sus propias manos. La roca era extremadamente dura. Un error, un martillazo mal dado, y los fragmentos de granito se convertían en proyectiles que herían a otros prisioneros. El capo, un prisionero designado por los SS para supervisar el trabajo, gritaba constantemente: «¡Schneller! ¡Schneller!». «Más rápido, más rápido». Quienes no mantenían el ritmo eran golpeados con palos, látigos o simplemente empujados desde las alturas. Pero el verdadero horror comenzaba cuando los guardias SS decidían divertirse. Elegían a prisioneros al azar, generalmente judíos o gitanos, y los obligaban a cargar piedras cada vez más pesadas. Cuando el prisionero ya no podía más, lo llevaban al borde de la cantera y le gritaban: «¡Salta o te empujamos!». Algunos, desesperados, saltaban voluntariamente. Era una muerte más rápida que la tortura prolongada. Otros se resistían y eran empujados. Los guardias llamaban a esto vuelos de paracaidistas y se reían mientras los cuerpos se estrellaban contra las rocas. August I. Gruber, Gauleiter de la Alta Austria y uno de los responsables del campo, visitaba regularmente la cantera para inspeccionar el rendimiento de los prisioneros. En una ocasión, según testimonio de sobrevivientes, ordenó que todos los prisioneros judíos de ese día fueran empujados desde la altura. Fueron 47 hombres que murieron en pocos minutos. La subida nocturna era igual de mortífera. Después de 12 horas de trabajo extenuante, los prisioneros debían subir los 186 escalones, cargando bloques de granito en sus espaldas. Muchos se desplomaban en el camino. Los que caían eran abandonados allí hasta el día siguiente. Stanisław Grzesiuk, un prisionero polaco que sobrevivió 3 años en Mauthausen, recordaba: «Los escalones estaban cubiertos de hielo en invierno, de barro en primavera, de sangre en todas las estaciones. Era una escalera hacia la muerte, y todos lo sabíamos». La crueldad no terminaba con la muerte. Los cuerpos de los paracaidistas eran dejados en el fondo de la cantera como advertencia para otros prisioneros. A veces permanecían allí durante días, descomponiéndose bajo el sol o congelándose en invierno, hasta que otros prisioneros recibían la orden de cargarlos hasta arriba. Franz Dahlem, comunista alemán que pasó 5 años en Mauthausen, calculó que durante su tiempo en el campo vio morir a más de 300 prisioneros en la cantera. Había días, decía, en que la muerte parecía más piedras que hombres trabajando allí abajo. Puedes imaginar el terror de bajar esos escalones cada mañana, sabiendo que podrías no regresar. Déjanos tu reflexión en los comentarios. En la puerta de entrada a Mauthausen, grabadas en hierro, brillaban las palabras que definían la filosofía nazi. Arbeit macht frei. El trabajo te hace libre. Era una mentira, pero no cualquier mentira. Era una mentira sistemática, cuidadosamente elaborada, que formaba parte de un sistema de clasificación humana que convertiría a millones de personas
en números y colores. Cada prisionero que llegaba a Mauthausen recibía un triángulo de tela cosido en su uniforme. El color del triángulo determinaba no solo cómo sería tratado, sino cuánto tiempo viviría. Era un código de muerte disfrazado de sistema organizativo. Los triángulos rojos identificaban a los prisioneros políticos: comunistas, socialdemócratas, resistentes. Los nazis los consideraban enemigos ideológicos, pero también los más valiosos para el trabajo. Tenían mejores posibilidades de supervivencia porque sus habilidades organizativas los hacían útiles para administrar otros prisioneros. Ernst Martin, comunista alemán arrestado en 1939, explicaba: el triángulo rojo significaba que eras un enemigo político, pero también que eras alemán o austriaco. Eso nos daba una pequeña ventaja, aunque mínima. Los SS pensaban que éramos alemanes descarriados, no subhumanos como consideraban a otros. Los triángulos verdes marcaban a los criminales comunes: asesinos, ladrones, estafadores. Paradójicamente, los nazis consideraban a estos criminales más redimibles que a los opositores políticos. Muchos criminales verdes fueron nombrados capos, supervisores de otros prisioneros, y usaron esta posición para ejercer crueldades adicionales. Los triángulos amarillos eran para los judíos. A menudo llevaban una estrella amarilla formada por dos triángulos superpuestos. Para los nazis, los judíos no eran simplemente enemigos, eran una raza inferior destinada a la extinción. En Mauthausen, tener un triángulo amarillo era casi una sentencia de muerte inmediata. Leon Greenman, un judío británico que sobrevivió milagrosamente a Mauthausen, recordaba: el triángulo amarillo era como una diana pintada en tu pecho. Los guardias sabían inmediatamente que podían hacer contigo lo que quisieran sin consecuencias. Los triángulos negros identificaban a los asociales, homosexuales, vagabundos, prostitutas, alcohólicos, cualquiera que no encajara en la visión nazi de la sociedad alemana. Eran considerados elementos indeseables que debían ser eliminados para purificar la raza aria. Los triángulos púrpura eran para los testigos de Jehová. Estos hombres y mujeres, conocidos como estudiantes de la Biblia, se negaban a renunciar a su fe o a jurar lealtad a Hitler. Su resistencia pacífica los convertía en víctimas especiales de la brutalidad nazi. Pero el sistema de colores era solo el principio. Dentro de cada categoría existían subcategorías marcadas con letras y símbolos adicionales. Una P indicaba que el prisionero era polaco. Una R marcaba a los rusos. Los gitanos llevaban un triángulo marrón. Los prisioneros de guerra soviéticos tenían identificaciones especiales que los marcaban para el exterminio inmediato. August Eigruber, Gauleiter local, había establecido un sistema de cuotas de muerte basado en estos colores. Cada mes, un cierto número de prisioneros de cada categoría debía morir para mantener la disciplina y limpiar el campo de elementos indeseables. Johann Kastner, un testigo de Jehová austriaco, describía cómo funcionaba este sistema. Los SS tenían listas. Cuando necesitaban hacer espacio para nuevos prisioneros, simplemente elegían colores. Esta semana eliminaremos 50 triángulos amarillos y 30 negros, decían, como si estuvieran organizando un inventario. El aspecto más perverso del sistema era cómo enfrentaba a los prisioneros entre sí. Los políticos rojos despreciaban a los criminales verdes. Los alemanes se sentían superiores a los eslavos. Los prisioneros comunes miraban con desprecio a los homosexuales y gitanos. Los nazis habían creado una jerarquía del sufrimiento que impedía la solidaridad entre víctimas. Pero había excepciones heroicas. Simon Wiesenthal contaba cómo algunos prisioneros políticos arriesgaban sus vidas para ayudar a judíos y gitanos, compartiendo comida o advirtiendo sobre selecciones para el exterminio. El triángulo en tu pecho no determinaba quién eras por dentro, decía. Algunos hombres con triángulos rojos tenían corazones negros, y algunos con triángulos amarillos tenían almas doradas. La clasificación por colores también determinaba el tipo de trabajo asignado. Los judíos y gitanos
eran enviados automáticamente a los trabajos más peligrosos: la cantera de granito, las minas subterráneas, los comandos de castigo. Los prisioneros políticos alemanes podían ser asignados a trabajos administrativos o técnicos que aumentaban sus posibilidades de supervivencia. Franz Ziereis, comandante del campo, había perfeccionado este sistema hasta convertirlo en una ciencia de la destrucción humana. En su despacho tenía gráficos que mostraban las tasas de mortalidad por color de triángulo. Para él, los prisioneros no eran seres humanos, sino estadísticas de una operación industrial. ¿Qué opinas sobre cómo los nazis usaron estos símbolos para deshumanizar a sus víctimas? Comparte tu reflexión. En el bloque 6 de Mauthausen, donde una cruz roja debería haber simbolizado esperanza y curación, se practicaba la medicina más perversa de la historia humana. Los médicos nazis habían convertido el juramento hipocrático en una broma cruel, transformando sus conocimientos médicos en instrumentos de tortura y exterminio. El doctor Eduard Krebsbach llegó a Mauthausen en 1941 como médico jefe del campo. Era un hombre culto, educado en las mejores universidades alemanas, padre de familia. También era un sádico que veía a los prisioneros como material de laboratorio ilimitado para sus experimentos macabros. Krebsbach había desarrollado lo que él llamaba métodos médicos eficientes para la eliminación de elementos indeseables. Su especialidad eran las inyecciones letales de fenol directo al corazón. Podía matar a un prisionero en 30 segundos y luego pasar al siguiente como si estuviera tomando la presión arterial. El procedimiento era simple, pero aterrador. El prisionero era llevado a la enfermería con el pretexto de un examen médico. Una vez allí, Krebsbach le ordenaba desnudarse y acostarse en la mesa de examen. Luego, con la precisión de un cirujano experimentado, insertaba una aguja directamente en el corazón e inyectaba fenol puro. Siegfried Haider, un prisionero político austriaco que trabajaba como auxiliar médico, fue testigo de estos horrores. Krebsbach mataba con la misma tranquilidad con que otros médicos curan. Era un profesional de la muerte. En una sola tarde, vi cómo asesinaba a 15 prisioneros, uno tras otro, y luego se fue a almorzar como si nada hubiera pasado. Pero las inyecciones letales eran solo una parte del horror médico en Mauthausen. Los médicos nazis practicaban experimentos que desafiaban cualquier concepto de ética médica. Infectaban deliberadamente a prisioneros con enfermedades para estudiar su progresión. Amputaban miembros sanos para practicar nuevas técnicas quirúrgicas. El doctor Walter Sonntag, asistente de Krebsbach, se especializó en eutanasia médica de prisioneros considerados improductivos. Su método favorito era inyectar gasolina en las venas de los prisioneros enfermos. La muerte era agonizante pero médicamente interesante para sus estudios. Los experimentos más crueles se realizaban en niños gitanos y judíos que ocasionalmente llegaban al campo con sus madres. Los médicos los esterilizaban mediante rayos X, les inyectaban químicos experimentales o simplemente los usaban para practicar cirugías innecesarias. Margarete Schörner, una enfermera alemana que trabajaba en el bloque médico, mantenía registros meticulosos de estos experimentos. Sus notas, descubiertas después de la guerra, revelaban la frialdad científica con que se documentaba el sufrimiento humano. Sujeto, va 347, gitano, 8 años, inyección experimental, Papo 23. Muerte en 47 minutos con convulsiones extremas. La medicina nazi en Mauthausen también incluía las selecciones regulares de prisioneros enfermos. Cada semana, médicos de las SS inspeccionaban los barracones buscando a quienes ya no podían trabajar. Los seleccionados eran enviados al hospital para su tratamiento final. Hans Marschalek describía estas selecciones. Los médicos llegaban con sus batas blancas impecables, como si realmente fueran a curar a alguien. Examinaban a los prisioneros más débiles, tomaban notas en sus carpetas y luego hacían una señal con la cabeza. Era una sentencia de muerte disfrazada de consulta médica. El castillo de Hartheim,
a 40 kilómetros de Mauthausen, servía como hospital especial para estos prisioneros seleccionados. Allí, bajo la dirección del doctor Rudolf Lonauer, funcionaba una cámara de gas disfrazada de sala de duchas. Los prisioneros llegaban en camiones sanitarios, creyendo que iban a recibir tratamiento médico especializado. Los experimentos médicos en Mauthausen también incluían pruebas de resistencia humana al frío extremo. Los prisioneros eran sumergidos en agua helada durante horas, mientras los médicos monitoreaban sus signos vitales, estudiando cuánto frío podía soportar el cuerpo humano antes de la muerte. El doctor Siegbert Ramsauer desarrolló técnicas de reanimación para prisioneros que habían sido torturados hasta el límite de la muerte. Su objetivo no era salvar vidas, sino perfeccionar métodos para prolongar la tortura sin matar a las víctimas demasiado rápido. Estos médicos no eran sádicos ignorantes o criminales sin educación. Eran profesionales respetados, miembros de asociaciones médicas, hombres con diplomas universitarios y conocimientos científicos avanzados. Habían pervertido la medicina, convirtiéndola en su opuesto exacto. En lugar de curar, mataban. En lugar de aliviar el sufrimiento, lo multiplicaban. El caso más aterrador era el del doctor Aribert Heim, apodado Doctor Muerte, quien llegó a Mauthausen en 1941. Heim se especializaba en operaciones sin anestesia, amputaciones innecesarias y experimentos de anatomía viva. Operaba a prisioneros sanos solo para estudiar el interior del cuerpo humano mientras las víctimas estaban conscientes. Gustav Wegerer, un prisionero austriaco que sobrevivió a una operación de Heim, testificó: «Me abrió el abdomen sin anestesia, solo para ver cómo funcionaban mis órganos internos. Mantuve la conciencia durante toda la operación. Dijo que era educativo estudiar el cuerpo humano vivo». ¿Cómo pudieron médicos jurados pervertir tanto su profesión? ¿Qué piensas de esta traición a la medicina? En Mauthausen no debería haber habido niños. Según las regulaciones oficiales de las SS, los menores de 14 años no podían ser encarcelados en campos de concentración, pero las regulaciones nazis, como todas sus promesas, eran mentiras diseñadas para ocultar crímenes aún mayores. Los primeros niños llegaron a Mauthausen a finales de 1943, escondidos entre grupos de prisioneros políticos. Eran hijos de resistentes españoles, italianos y franceses que habían sido arrestados junto con sus padres. Las SS inicialmente los consideraron un problema logístico menor, que se resolvería naturalmente. Pero a medida que la guerra se intensificó y los alemanes comenzaron a arrestar familias enteras, el número de niños en el campo creció dramáticamente. En 1944 había más de 200 menores en Mauthausen, desde bebés de pocos meses hasta adolescentes de 17 años. Antonio Hernández era un niño español de 12 años, cuyo padre había luchado en la guerra civil. Llegó a Mauthausen en enero de 1944 y fue asignado al Barracón 23, junto con otros niños. Su testimonio, grabado años después, revela el horror desde los ojos de un niño. No entendía por qué los adultos eran tan crueles. Pensaba que era un juego terrible, que pronto terminaría y podría regresar a casa con mi madre. Los niños en Mauthausen no recibían un tratamiento especial por su edad. Al contrario, eran vistos como futuros enemigos del Reich que debían ser eliminados antes de que crecieran. Franz Ziereis había ordenado que todos los menores fueran tratados como prisioneros políticos especiales, un eufemismo que significaba que estaban marcados para el exterminio. La supervivencia de estos niños dependía completamente de la solidaridad de otros prisioneros. Los prisioneros políticos alemanes y austriacos, que tenían posiciones privilegiadas en la jerarquía del campo, crearon una red secreta para proteger a los menores. Stefan Heimann, un comunista alemán que había sido maestro antes de la guerra, organizó una escuela clandestina en el Barracón 23. Durante los escasos momentos libres, enseñaba a los niños historia, matemáticas y literatura. Era mi manera de demostrar que la humanidad aún existía en ese lugar maldito, explicaría más tarde.
Las clases tenían que ser completamente secretas. Si los guardias SS descubrían que se estaba educando a los niños, tanto el maestro como los estudiantes serían ejecutados inmediatamente. Las lecciones se impartían durante los cambios de guardia, en voz muy baja, usando trozos de carbón para escribir en el suelo de tierra. José Alcubierre, un adolescente catalán de 16 años, recordaba estas clases. El señor Heyman nos enseñaba que éramos más que números, más que triángulos de colores. Nos recordaba nuestros nombres reales, nuestras familias, nuestros sueños. Era como una ventana de luz en la oscuridad absoluta. Pero la educación clandestina era solo una pequeña parte de la lucha por mantener vivos a estos niños. La comida era el problema más urgente. Las raciones oficiales del campo eran insuficientes incluso para adultos. Para niños en crecimiento significaban inanición rápida. Los prisioneros adultos organizaron un sistema secreto de redistribución de comida. Cada uno donaba una pequeña porción de su ya escasa ración para alimentar a los niños. Era un acto de increíble sacrificio. En Mauthausen, compartir comida literalmente significaba compartir vida. Louis Marquet, un prisionero francés, explicaba: «Todos sabíamos que dar nuestra comida a los niños nos debilitaba y reducía nuestras propias posibilidades de supervivencia. Pero había algo en nosotros que no podía permitir que esos pequeños murieran de hambre mientras nosotros viviéramos». El invierno de 1944-1945 fue especialmente brutal para los niños. Mauthausen estaba en las montañas austriacas, donde las temperaturas descendían hasta 20 grados. Los niños no tenían ropa de abrigo adecuada, y muchos compartían una sola manta entre 3 o 4. Los prisioneros adultos crearon turnos nocturnos para mantener calientes a los niños. Durante la noche se acostaban junto a ellos, compartiendo el calor corporal. Era arriesgado. Si los guardias los descubrían fuera de sus literas asignadas, significaba castigo severo o muerte. Pero no todos los niños podían ser protegidos. Los más pequeños, especialmente los bebés que ocasionalmente nacían en el campo, tenían pocas posibilidades de supervivencia. Sin medicinas, sin comida adecuada, sin condiciones de higiene, la mortalidad infantil en Mauthausen era del 90%. María Kostova era una prisionera búlgara que había llegado embarazada al campo. Su bebé nació en febrero de 1945, en uno de los barracones, asistida solo por otras prisioneras. El niño vivió apenas 2 semanas. Lo sostuve en mis brazos hasta que se enfrió, recordaba. No había lugar para la inocencia en ese mundo de muerte. Los adolescentes enfrentaban peligros especiales. Los guardias SS consideraban que los muchachos de 14 y 17 años eran lo suficientemente fuertes para trabajar, pero no lo suficientemente valiosos para mantener con vida. Eran enviados a los trabajos más peligrosos: la cantera de granito, los comandos de construcción, las minas subterráneas. Ferdinand Haberl, un joven austriaco de 15 años arrestado por escuchar radio británica, fue asignado al comando de castigo en la cantera. Su trabajo era cargar rocas de 30 kilos durante 12 horas diarias. Sobrevivió solo porque otros prisioneros secretamente le ayudaban a cargar las piedras más pesadas. Los experimentos médicos nazi también incluyeron a los niños. Los médicos del campo los usaban para probar nuevos venenos, técnicas de esterilización y experimentos de resistencia al dolor. Muchos niños fueron asesinados solo para estudiar el desarrollo de órganos infantiles. ¿Puedes imaginar el valor de los adultos que arriesgaron sus vidas para proteger a estos niños? Comparte tu opinión. En Mauthausen, el hambre no era un efecto secundario de la guerra o una consecuencia accidental del hacinamiento. Era un arma cuidadosamente calibrada, una política deliberada, diseñada para matar lentamente a los prisioneros mientras extraía de ellos la mayor cantidad de trabajo útil posible. Los nazis habían perfeccionado lo que llamaban destrucción por agotamiento: mantener a los prisioneros con vida el tiempo suficiente para explotar su trabajo, pero debilitarlos sistemáticamente hasta la muerte. Era esclavitud moderna, combinada con exterminio gradual. La ración diaria oficial en Mauthausen consistía en
150 gramos de pan negro, mezclado con aserrín y salvado, 1 litro de sopa de agua con algunas verduras podridas y ocasionalmente 20 gramos de margarina artificial. En total, aproximadamente 800 calorías diarias para hombres que trabajaban 12 horas en la cantera de granito. Dr. Ernst Karr, un médico austriaco prisionero en el campo, calculó que un hombre promedio necesitaba al menos 500 calorías diarias para mantener su peso con trabajo pesado. La ración de Mauthausen estaba científicamente diseñada para producir muerte por inanición en aproximadamente 3 meses, escribió en sus notas clandestinas. Pero los nazis habían refinado este sistema aún más. Las raciones variaban según el color del triángulo que llevaba cada prisionero. Los judíos y gitanos recibían 20% menos comida que los prisioneros políticos alemanes. Los prisioneros de guerra soviéticos recibían aún menos, a veces solo una sopa aguada una vez al día. Franz Pointner, un campesino austriaco encarcelado por esconder a un judío, describía la progresión del hambre. Primero perdías peso, luego perdías fuerza. Después perdías la capacidad de pensar claramente. Finalmente, perdías la voluntad de vivir. Era un proceso científico de deshumanización. El hambre transformaba a los seres humanos. Hombres que habían sido profesores, médicos, ingenieros, se convertían en esqueletos obsesionados únicamente con conseguir un trozo extra de pan. Las relaciones humanas se deterioraban cuando la supervivencia básica se volvía lo único importante. Stanisław Nogay, un prisionero polaco, recordaba: «Vi a hombres buenos convertirse en animales por la comida. Robaban el pan de compañeros moribundos, peleaban por cáscaras de papa. El hambre extrema destruía todo lo noble en el ser humano». Los capos, prisioneros que colaboraban con las SS a cambio de privilegios, controlaban la distribución de comida. Algunos abusaban de este poder, robando porciones de las raciones para venderlas a cambio de favores. Otros arriesgaban sus vidas para asegurar que los prisioneros más débiles recibieran un poco más. El padre Heinrich Kreutzberg, un sacerdote alemán prisionero en Mauthausen, organizó secretamente un sistema de redistribución de comida. Los prisioneros más fuertes donaban voluntariamente pequeñas porciones para alimentar a los más débiles. Era un acto de comunión cristiana en el infierno, explicaba. La cocina del campo era un lugar de tentación extrema y control absoluto. Los prisioneros que trabajaban allí tenían acceso a comida adicional, pero también estaban bajo vigilancia constante. Si los guardias descubrían que alguien había robado incluso migajas extra, la ejecución era inmediata. Joseph Kohl, un cocinero alemán que trabajó en la cocina del campo, testificó después de la guerra: «Veía morir de hambre a cientos de hombres mientras yo tenía acceso a comida. Algunas noches lloraba de culpa, pero si hubiera robado comida para compartir, habría sido ejecutado y no habría podido ayudar a nadie». Los domingos, los nazis organizaban una crueldad especial. Exhibían comida abundante en las ventanas de la cantina de los guardias SS, exactamente frente a los barracones de los prisioneros. Era tortura psicológica calculada. Los prisioneros hambrientos podían ver y oler la comida que nunca podrían tocar. El mercado negro de comida en Mauthausen funcionaba con una moneda macabra: cigarrillos, botones, dientes de oro de muertos, cualquier cosa que tuviera valor de intercambio. Un solo cigarrillo podía comprarse por un trozo de pan, un botón de metal por una cucharada de sopa extra. Simon Wiesenthal, el famoso cazador de nazis que sobrevivió al campo, describía el impacto psicológico del hambre. El hambre extrema no solo mata el cuerpo, mata la personalidad, la dignidad, los recuerdos. Hombres que habían sido filósofos ya no podían recordar los nombres de sus hijos. Los nazis también usaban la comida como recompensa por traición. Informantes que delataban intentos de escape o actividades clandestinas recibían raciones adicionales. Era una manera de corromper la solidaridad entre prisioneros, convirtiendo el hambre en un instrumento de división. La búsqueda desesperada de comida llevaba a algunos prisioneros a extremos inimaginables. Algunos comían hierba, corteza de árboles
incluso cartón mojado. Los casos de canibalismo, aunque raros, fueron documentados. Hombres civilizados habían sido reducidos a la supervivencia animal más básica. Dr. Carr observó que el hambre producía alucinaciones en las etapas finales. Los moribundos deliraban sobre banquetes familiares, describían comidas imaginarias con detalles perfectos. La mente se refugiaba en fantasías alimentarias cuando el cuerpo ya no podía soportar la realidad. Pero incluso en este ambiente de hambre extrema, surgían actos extraordinarios de solidaridad humana. Madres prisioneras daban sus raciones a hijos menores. Amigos compartían hasta la última migaja. Hombres moribundos donaban su pan diario a compañeros más jóvenes con mejores posibilidades de supervivencia. Ernst Carr escribió: «En Mauthausen aprendí que el hambre puede destruir la humanidad, pero también que algunos seres humanos pueden mantener su dignidad incluso cuando se mueren de inanición». Esa era la victoria moral sobre la máquina nazi de deshumanización. ¿Cómo crees que reaccionarías tú ante la presión del hambre extrema? Déjanos saber tu reflexión. En Mauthausen, el lema Arbeit macht frei, el trabajo te hace libre, grabado en la entrada del campo, era la mentira más cruel de todas. El trabajo no liberaba, mataba. Los nazis habían diseñado un sistema donde el trabajo forzado era simplemente un método de exterminio más lento, pero igualmente efectivo que las cámaras de gas. Los comandos de trabajo eran grupos de prisioneros asignados a diferentes tareas, cada una calculada para producir muerte en un período específico. El comando más temido era el Steinbruch, la cantera de granito. Los prisioneros lo llamaban el comando de la muerte, porque regresar vivo de allí era casi imposible. Franz Dahlem, un líder comunista alemán que sobrevivió 5 años en Mauthausen, describía la cantera. No era un lugar de trabajo, era un matadero al aire libre. Los guardias SS no se preocupaban por la productividad. Su objetivo era matar prisioneros usando las piedras como armas. La jornada laboral en la cantera comenzaba a las 4:30 de la madrugada, con el toque de silbato que atravesaba el aire helado. Los prisioneros tenían 5 minutos para vestirse, formar en el patio y marchar los 2 kilómetros hasta la cantera. Quien se retrasara era golpeado hasta la inconsciencia. El descenso por los 186 escalones de granito era la primera prueba diaria de supervivencia. Los escalones estaban diseñados con la altura y profundidad exactas para causar máximo agotamiento. Los prisioneros débiles tropezaban y rodaban hasta abajo, donde sus cuerpos se estrellaban contra las rocas. Hans Marschalek, prisionero político austriaco, calculó que durante su tiempo en el campo vio morir a más de 4.000 hombres en la cantera. Era un cementerio vertical, decía. Cada escalón estaba manchado con la sangre de alguien que no había podido subir de vuelta. En el fondo de la cantera, el trabajo era física y psicológicamente destructivo. Los prisioneros debían partir enormes bloques de granito usando herramientas primitivas. Martillos desgastados, palancas oxidadas, sus propias manos sangrantes. El granito austriaco era especialmente duro, resistente a los golpes. Los bloques de piedra que los prisioneros debían cargar pesaban entre 25 y 50 kilos. Hombres desnutridos que pesaban apenas 40 kilos ellos mismos eran obligados a transportar estas rocas subiendo los 186 escalones. Muchos se desplomaban bajo el peso y eran aplastados por sus propias cargas. El Oberscharführer Georg Bachmeier, uno de los supervisores más sádicos de la cantera, había inventado juegos crueles para torturar a los prisioneros. Su favorito era obligar a prisioneros judíos a empujar rocas gigantescas cuesta arriba, como Sísifo, sabiendo que la piedra rodaría de vuelta y los aplastaría. Bachmeier se reía cuando las piedras aplastaban a los prisioneros, recordaba Wilhelm Hornauer, un prisionero austríaco. Para él éramos insectos que proporcionaban entretenimiento mientras morían. Pero la cantera no era el único comando mortal. El Klinkerberg era una fábrica de ladrillos donde los prisioneros trabajaban en hornos que alcanzaban temperaturas de 1200 °C. Sin protección adecuada, muchos sufrían quemaduras severas
o morían por inhalación de gases tóxicos. El comando del cementerio era psicológicamente el más devastador. Los prisioneros asignados allí debían transportar y enterrar los cuerpos de compañeros muertos, sabiendo que pronto alguien más haría lo mismo con ellos. Era una confrontación diaria con su propio destino inevitable. Joseph Cole describía el trabajo en el cementerio. Cargábamos hasta 200 cadáveres diarios. Eran hombres con quienes habíamos hablado el día anterior. Algunos aún estaban tibios. Sabíamos que en pocos días nosotros también seríamos carga para otros prisioneros. Los comandos externos eran igualmente mortales. El Bergkristall era una fábrica subterránea secreta donde los prisioneros construían aviones de combate para los nazis. Trabajaban 16 horas diarias en túneles sin ventilación, respirando polvo tóxico y vapores químicos. La tasa de mortalidad era del 80% mensual. El comando forestal obligaba a prisioneros a talar árboles en las montañas austriacas durante el invierno. Con temperaturas de 25°C, vestidos solo con uniformes de algodón delgado, muchos morían congelados mientras trabajaban. Sus cuerpos eran dejados en el bosque hasta la primavera. August A. Gruber, Gauleiter de la Alta Austria, había ordenado que estos comandos de trabajo fueran autosuficientes en eliminación de prisioneros. Cada comando debía matar un porcentaje específico de sus trabajadores mensualmente para mantener la eficiencia operativa. Los capos que supervisaban estos comandos enfrentaban una elección imposible. Si no cumplían las cuotas de muerte exigidas por las SS, ellos mismos serían ejecutados. Algunos se volvieron tan brutales como los guardias nazis. Otros arriesgaban sus vidas para proteger a los prisioneros bajo su supervisión. Rudolf Figl, un capo austriaco en la cantera, desarrolló un sistema secreto para salvar vidas. Cuando veía que un prisionero estaba al límite de la resistencia física, lo castigaba enviándolo a trabajos aparentemente más duros, pero menos mortales. Era mi manera de parecer cruel, mientras en realidad salvaba a hombres, confesaría después. Los nazis habían calculado científicamente la vida útil de un prisionero en cada comando. En la cantera, 3-4 meses. En las minas, 2-3 meses. En los trabajos de construcción, 6 meses. Era contabilidad humana donde la vida se medía en unidades de trabajo extraído antes de la muerte. Pero incluso en estas condiciones extremas, surgían actos extraordinarios de solidaridad. Prisioneros más fuertes ayudaban secretamente a cargar las piedras de compañeros más débiles. Trabajadores experimentados enseñaban trucos de supervivencia a los recién llegados. ¿Puedes imaginar mantener tu humanidad en condiciones tan extremas? ¿Qué habrías hecho en esa situación? Louis Hefliger nunca planeó convertirse en héroe. Era simplemente un funcionario suizo de la Cruz Roja Internacional que llegó a Mauthausen el 5 de mayo de 1945 con una misión rutinaria: inspeccionar las condiciones del campo antes de la llegada de las fuerzas aliadas. Lo que encontró cambió para siempre su comprensión de la naturaleza humana. Cuando llegué a Mauthausen, pensé que había entrado al inframundo. Escribiría más tarde en sus memorias: no hay palabras en francés, alemán o inglés para describir lo que vi. Los prisioneros parecían esqueletos vestidos con rayas y sus ojos habían visto cosas que ningún ser humano debería presenciar. Hefliger había llegado en el momento exacto en que las SS planeaban ejecutar a todos los prisioneros supervivientes para eliminar testigos de sus crímenes. Franz Ziereis, comandante del campo, había recibido órdenes directas de Heinrich Himmler. Ningún prisionero debe caer vivo en manos enemigas. El plan era simple pero diabólico: explotar las minas subterráneas del campo con todos los prisioneros adentro. Oficialmente, sería reportado como un bombardeo aliado accidental. En realidad, sería el asesinato de los últimos 40.000 testigos de 6 años de atrocidades. Pero Hefliger, ese funcionario suizo tranquilo y meticuloso, hizo algo extraordinario. Desobedeció todas sus instrucciones oficiales, desafió a las SS armadas y se declaró protector internacional de los prisioneros. Amenazó con reportar cualquier masacre a los aliados como crimen de guerra.
Hans Marschalek, prisionero político austriaco que se había convertido en una especie de cronista no oficial del campo, se acercó a Haefliger esa primera noche. Le dije que si realmente quería ayudarnos, necesitaba entender lo que había pasado aquí durante 6 años. Le pedí que me diera una hora para contarle toda la verdad. Durante esa hora, Marschalek relató a Haefliger la historia completa de Mauthausen. Los 186 escalones de muerte, los experimentos médicos, los niños asesinados, los comandos de exterminio. Habló sin parar, como si su vida dependiera de que el mundo supiera la verdad. Haefliger lloró, recordaba Marschalek. Era un hombre adulto, un diplomático experimentado, pero lloró como un niño mientras escuchaba nuestra historia. Después me dijo, haré que el mundo sepa lo que pasó aquí. Simon Wiesenthal, el futuro cazador de nazis, también se acercó a Haefliger. Wiesenthal había estado manteniendo listas secretas de guardias SS y sus crímenes, arriesgando su vida para documentar evidencias para futuros juicios. Le entregué mis notas a Haefliger, recordaba. Eran nombres, fechas, métodos de tortura, evidencia de lo que los nazis esperaban que permaneciera para siempre en secreto. El 5 de mayo de 1945, mientras Haefliger negociaba desesperadamente con las SS para evitar la masacre final, los tanques estadounidenses de la 11ª División Blindada aparecieron en el horizonte. Los primeros soldados americanos en llegar al campo no podían creer lo que veían. El coronel Richard Seibel, comandante del batallón que liberó Mauthausen, escribió en su informe oficial: «He visto guerra, he visto muerte, he visto destrucción. Pero nada me había preparado para Mauthausen. Era como si el diablo mismo hubiera diseñado un lugar para torturar almas humanas». Los soldados americanos encontraron a 40.000 prisioneros vivos, pero la mayoría estaba en condiciones tan críticas que muchos murieron en los días siguientes a la liberación. Sus cuerpos, destrozados por años de hambre y trabajo forzado, simplemente no pudieron adaptarse a la alimentación normal. Ernst Karr, el médico austriaco prisionero que había documentado secretamente las condiciones médicas del campo, se convirtió en uno de los primeros testigos oficiales. Sus notas, escondidas durante años en el fondo de letrinas, proporcionaron evidencia médica crucial para los futuros juicios de crímenes de guerra. Documenté 28.000 muertes durante mi tiempo en Mauthausen, testificó Karr. Cada muerte tenía nombre, causa, fecha. Los nazis mantenían registros meticulosos de su brutalidad. Pensaban que la eficiencia burocrática haría que sus crímenes parecieran legales. Stanisław Grzesiuk, el prisionero polaco que había sobrevivido 3 años en el campo, comenzó inmediatamente después de la liberación a escribir sus memorias. Si no escribía todo de inmediato, temía que la mente humana, por autoprotección, comenzara a olvidar los detalles más horribles, explicaba. Las memorias de Grzesiuk se convirtieron en uno de los testimonios más completos sobre la vida diaria en Mauthausen. Describía no solo las atrocidades, sino también los pequeños actos de resistencia y solidaridad que habían mantenido viva la dignidad humana en el infierno. Joseph Kohl, el cocinero alemán que había trabajado en la cocina del campo, proporcionó testimonios únicos sobre el sistema de control alimentario. Sus declaraciones revelaron cómo los nazis habían usado el hambre como arma precisa, calculando raciones para producir muerte por inanición en periodos específicos. Antonio Hernández, el niño español que había llegado al campo a los 12 años, creció para convertirse en uno de los testigos más conmovedores sobre el destino de los menores en Mauthausen. Los niños no entendíamos el odio de los adultos, declaraba. Solo queríamos jugar, aprender, crecer. Nos robaron la infancia y la inocencia. Franz Dahlem, el líder comunista alemán, usó su testimonio para explicar cómo funcionaban las redes clandestinas de resistencia dentro del campo. Sus declaraciones revelaron que incluso en las peores condiciones, los prisioneros habían mantenido organizaciones secretas, sistemas de apoyo mutuo y planes de supervivencia colectiva. Estos testimonios convergieron para crear un retrato completo de Mauthausen que los nazis habían esperado esconder para siempre.
Cada sobreviviente aportaba una pieza del rompecabezas, revelando diferentes aspectos del sistema nazi de deshumanización y exterminio. ¿Qué opinas sobre la importancia de estos testimonios para preservar la memoria histórica? Comparte tu reflexión. Los últimos días de abril de 1945 trajeron a Mauthausen una mezcla extraña de esperanza desesperada y terror final. Los prisioneros podían escuchar el eco lejano de la artillería aliada aproximándose, pero también sabían que las SS tenían órdenes específicas de no dejar testigos vivos de sus crímenes. Franz Siereis, comandante del campo desde 1939, había recibido el 28 de abril un telegrama directo de Heinrich Himmler: eliminar todos los prisioneros antes de la llegada enemiga. No debe quedar evidencia de las operaciones especiales. Era una sentencia de muerte colectiva para los 40.000 supervivientes. El plan nazi para Mauthausen era particularmente diabólico. En lugar de usar las cámaras de gas de Hartheim, que habían sido desmanteladas para ocultar evidencias, Siereis decidió usar las minas subterráneas del complejo industrial del campo. Volaría todas las galerías con los prisioneros adentro. Hans Marschalek, el prisionero político austriaco, que había documentado secretamente los crímenes del campo durante 6 años, observó los preparativos finales. Los SS comenzaron a traer explosivos a las minas. Decían a los prisioneros que era para proteger las instalaciones de los bombardeos aliados. Pero todos sabíamos la verdad. La resistencia clandestina dentro del campo, liderada por prisioneros políticos alemanes y austriacos, activó sus planes de emergencia. Durante años habían estado preparándose para este momento, acumulando armas improvisadas, organizando grupos de combate, estableciendo comunicaciones con fuerzas partisanas externas. El 3 de mayo, cuando los explosivos ya estaban siendo colocados en las minas, llegó inesperadamente Louis Haefliger, el delegado suizo de la Cruz Roja Internacional. Su presencia cambió completamente la situación. Siereis no podía masacrar a 40.000 prisioneros con un testigo internacional presente. Haefliger, comprendiendo inmediatamente la situación, adoptó una posición que excedía completamente sus poderes oficiales. Se declaró protector internacional de los prisioneros y amenazó con hacer responsables personalmente a los oficiales SS de cualquier muerte adicional. Siereis estaba furioso, recordaba Marschalek. Sabía que sus órdenes eran claras, pero tampoco podía arriesgar ser acusado internacionalmente de masacre. Haefliger le había creado un problema diplomático que no sabía cómo resolver. Durante 3 días, del 3 al 5 de mayo, Mauthausen existió en una especie de limbo. Los prisioneros sabían que su muerte había sido ordenada, pero temporalmente pospuesta. Los guardias SS sabían que la guerra estaba perdida, pero seguían recibiendo órdenes de eliminar testigos. En la madrugada del 5 de mayo, algunos guardias SS simplemente abandonaron sus posiciones y huyeron hacia las montañas austriacas. Otros se quedaron, pero ya sin la certeza fanática de los años anteriores. La maquinaria nazi de muerte estaba desintegrándose desde adentro. Simon Wiesenthal describía esos últimos días. Era surreal. Después de años de terror absoluto, de repente los guardias parecían asustados. Sabían que pronto tendrían que responder por sus crímenes. Algunos trataban de ser amables con nosotros, como si eso pudiera borrar años de brutalidad. A las 11:30 de la mañana del 5 de mayo de 1945, los primeros tanques Sherman, del 15º Regimiento Blindado del Ejército de Estados Unidos, aparecieron en la carretera que llevaba a Mauthausen. Los prisioneros que pudieron caminar corrieron hacia las alambradas para recibir a sus liberadores. El coronel Richard Seibel, comandante del batallón que entró primero al campo, no estaba preparado para lo que encontró. Pensé que conocía la guerra, escribiría más tarde. Había visto soldados muertos, civiles bombardeados, ciudades destruidas. Pero Mauthausen era diferente. Era como ver el mal puro materializado en un lugar. Los soldados americanos encontraron evidencias abrumadoras de los crímenes nazis. En el crematorio, cuerpos apilados como leña esperando ser incinerados.
En los barracones, hombres tan débiles que no podían levantarse de sus literas. En las oficinas administrativas, registros meticulosos de asesinatos en masa. El teniente Jack Taylor, un oficial de inteligencia americana, comenzó inmediatamente a documentar los crímenes para futuros juicios. Los nazis habían mantenido registros perfectos de su brutalidad, observó. Nombres, fechas, métodos de muerte. Era como si hubieran documentado su propia condena. Pero la liberación no significó el fin del sufrimiento para muchos prisioneros. Sus cuerpos, devastados por años de hambre y trabajo forzado, no pudieron adaptarse súbitamente a la alimentación normal. Cientos murieron en las primeras semanas después de la liberación, víctimas tardías del sistema nazi de exterminio. Dr. Albert Geris, médico británico prisionero en Mauthausen, trabajó día y noche atendiendo a los supervivientes. Era médicamente desafiante, explicaba. ¿Cómo alimentas a hombres que pesan 30 kilos sin matarlos? ¿Cómo tratas heridas que han estado abiertas durante años? Franz Sireis intentó huir disfrazado de civil, pero fue capturado el 23 de mayo por soldados americanos. Durante su interrogatorio, proporcionó detalles completos sobre las operaciones del campo, incluyendo la existencia de una cámara de gas secreta en el castillo de Harheim y la ubicación de fosas comunes. Las declaraciones de Sireis antes de ser ejecutado por heridas recibidas durante la captura revelaron el alcance completo del sistema de exterminio. Admitió la muerte de aproximadamente 65.000 personas durante su comando, aunque las investigaciones posteriores elevaron esta cifra a más de 120.000. Los prisioneros que habían mantenido registros secretos durante años finalmente pudieron entregar sus documentos a las autoridades aliadas. Hans Marschalek había ocultado listas de guardias criminales, fechas de masacres, métodos de tortura. Era evidencia que los nazis creían haber destruido exitosamente. La liberación de Mauthausen marcó no solo el fin de un campo de concentración, sino la revelación al mundo de la profundidad de los crímenes nazis. Las fotografías, testimonios y evidencias físicas encontradas allí contribuyeron fundamentalmente a la comprensión global del Holocausto. ¿Cómo crees que los sobrevivientes lograron reconstruir sus vidas después de experiencias tan traumáticas? Comparte tu opinión. En 1947, 2 años después de la liberación, Hans Marschalek regresó a Mauthausen. El ex prisionero político austriaco, que había sobrevivido 6 años en el campo, ahora venía como investigador oficial, encargado de documentar los crímenes para la historia. Pero cuando llegó al lugar donde había estado el campo, encontró algo que lo dejó helado. Los austriacos locales habían comenzado a demoler los barracones para usar los materiales de construcción en la reconstrucción de sus casas. Las torres de vigilancia estaban siendo desmanteladas, las alambradas vendidas como chatarra. Era como si la comunidad local quisiera borrar físicamente la evidencia de lo que había pasado allí. Comprendí que teníamos una nueva batalla que librar, escribiría Marschalek más tarde. Los nazis habían tratado de exterminar cuerpos. Ahora algunos querían exterminar la memoria. Era nuestro deber asegurarnos de que eso jamás sucediera. Marschalek dedicó el resto de su vida a preservar la memoria de Mauthausen. Recopiló testimonios de sobrevivientes, documentó cada crimen, mantuvo listas de víctimas. Su trabajo se convirtió en la base del memorial que existe hoy en el lugar del antiguo campo. Simon Wiesenthal, el famoso cazador de nazis que sobrevivió a Mauthausen, entendió desde el primer día de la liberación que su misión había cambiado pero no terminado. Los nazis mataron a mi familia, destruyeron mi mundo, decía. Pero me dejaron vivo, y mientras yo viviera ellos no podrían escapar de la justicia. Wiesenthal pasó 50 años cazando criminales de guerra nazis. Desde su oficina en Viena documentó los crímenes de más de uno. Zerzollaron nazis, llevando a juicio a figuras como Adolf Eichmann y Karl Silberbauer. Cada captura era una victoria de la memoria sobre el olvido. Los testimonios de los sobrevivientes de Mauthausen revelaron patrones que trascienden la historia específica del Holocausto. Mostraron cómo sociedades civilizadas
pueden deshumanizar gradualmente a grupos específicos, cómo la burocracia puede convertirse en instrumento de genocidio, cómo la obediencia ciega puede llevar a la complicidad con el mal absoluto. Ernst Karr, el médico austriaco que documentó secretamente las condiciones médicas del campo, se convirtió en experto en los mecanismos psicológicos de la supervivencia en condiciones extremas. Sus estudios posteriores contribuyeron a la comprensión moderna del trauma y la resistencia humana. En Mauthausen aprendí que los seres humanos pueden adaptarse a cualquier horror si tienen una razón para vivir, explicaba Karr. Los que sobrevivimos no fuimos necesariamente los más fuertes físicamente. Fuimos quienes mantuvimos algún propósito: proteger a otros, preservar testimonios, mantener viva la esperanza. Las lecciones de Mauthausen resonaron décadas después en otros genocidios. Los testimonios de sobrevivientes austriacos fueron estudiados por investigadores que documentaron las masacres en Ruanda, Bosnia, Camboya. Los patrones de deshumanización sistemática se repetían con variaciones locales, pero mecánicas similares. Louis Häfliger, el delegado suizo que había salvado las vidas de 40.000 prisioneros en los últimos días del campo, dedicó su vida posterior a promover los derechos humanos internacionales. Su experiencia en Mauthausen lo convenció de que la neutralidad ante el mal era en sí misma una forma de complicidad. Aprendí en Mauthausen que no me involucro es una respuesta moralmente indefendible cuando se cometen atrocidades, escribía Häfliger. La neutralidad solo beneficia a los perpetradores, nunca a las víctimas. El memorial de Mauthausen, establecido oficialmente en 1975, se convirtió en un laboratorio de memoria histórica. Investigadores de todo el mundo vinieron a estudiar no solo lo que había pasado allí, sino cómo preservar la memoria de atrocidades en masa para futuras generaciones. Los educadores descubrieron que los testimonios personales de sobrevivientes tenían un impacto mucho mayor que las estadísticas abstractas. Un relato individual sobre el hambre extrema comunicaba la realidad del sufrimiento mejor que cifras sobre muertes totales. La historia se volvía humana a través de voces individuales. Stanisław Grzesiuk, el prisionero polaco que había escrito sus memorias inmediatamente después de la liberación, se convirtió en uno de los testigos más buscados para programas educativos. Sus conferencias en escuelas europeas tocaban directamente la conciencia de nuevas generaciones. Los jóvenes me preguntaban siempre lo mismo, recordaba Grzesiuk. ¿Cómo pudo pasar esto? Y yo les respondía, puede pasar otra vez, aquí mismo, si ustedes no aprenden a reconocer las señales tempranas. Los sobrevivientes identificaron patrones de advertencia que se repetían en todas las situaciones genocidas. La demonización sistemática de grupos específicos, la normalización gradual de la violencia, la transformación de vecinos en enemigos, la burocratización del odio. Antonio Hernández, el niño español que había crecido en Mauthausen, se convirtió en activista de derechos infantiles. Su experiencia le enseñó que los niños son siempre las primeras víctimas de los sistemas totalitarios, porque representan el futuro que esos sistemas quieren controlar. En Mauthausen perdí mi infancia, decía Hernández, pero gané la comprensión de que proteger a los niños es proteger la humanidad misma. Los nazis atacaron a los niños porque sabían que controlando la juventud, controlarían el futuro. Las tecnologías modernas han permitido nuevas formas de preservar estas memorias. Proyectos de historia oral han grabado miles de horas de testimonios de sobrevivientes. Reconstrucciones virtuales permiten caminar por el campo tal como existía en 1945. La realidad aumentada hace posible experimentar las condiciones históricas. Pero los educadores han descubierto que la tecnología es solo una herramienta. La preservación efectiva de la memoria depende de la transmisión personal, de la conexión humana directa entre sobrevivientes y nuevas generaciones. Es la diferencia entre información y comprensión. Hoy, cuando los últimos sobrevivientes de Mauthausen llegan a los 90 años, surge una pregunta urgente. ¿Cómo preservar esta memoria cuando ya no habrá testigos vivos?
La respuesta está en convertir a cada persona que escucha estos testimonios en un guardián de la memoria. El legado de Mauthausen no es solo historical, es presente. Cada vez que alguien se mantiene indiferente ante la persecución de otros, cada vez que la brutalidad se normaliza, cada vez que la deshumanización sistemática comienza, las lecciones de Mauthausen se vuelven relevantes. Los sobrevivientes de Mauthausen nos legaron algo más valioso que datos históricos. Nos dieron un ejemplo de resistencia moral, de dignidad mantenida en las peores circunstancias, de esperanza preservada contra toda evidencia. Su memoria es una vacuna contra la repetición de la historia. Simon Wiesenthal murió en 2005, a los 96 años. Sus últimas palabras públicas fueron: «La libertad no es un regalo, es una responsabilidad. Cada generación debe conquistarla de nuevo». Esas palabras resumen el legado duradero de todos los sobrevivientes de Mauthausen. La memoria de Mauthausen vive en cada acto de solidaridad humana, en cada negativa a permanecer indiferente ante el sufrimiento, en cada decisión de defender la dignidad de otros. Es memoria activa, no pasiva. Es memoria que nos desafía a ser mejores seres humanos. La historia que acabamos de conocer sobre Mauthausen revela solo una faceta del horror nazi, pero hay otra dimensión de esta tragedia que ha permanecido en silencio durante décadas: el sufrimiento específico de las mujeres en los campos de concentración. El video que se reproduce en su pantalla cuenta la historia jamás contada de Ravensbrück, el mayor campo de concentración nazi exclusivamente para mujeres. Más de 130.000 mujeres de toda Europa pasaron por sus puertas entre 1939 y 1945. Sus historias de resistencia, maternidad negada, experimentos médicos y solidaridad femenina complementan en gran medida lo que hemos aprendido sobre Mauthausen. Si Mauthausen mostró la brutalidad nazi contra los hombres, Ravensbrück revela cómo los nazis utilizaron la condición de las mujeres para intensificar el sufrimiento. Haz clic en el video para descubrir esta historia que necesita ser contada.